Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Silva Perdomo e Ixet Rojas. A continuación, les vamos a presentar la situación actual en Venezuela desde la perspectiva de la meta A del Marco Sendai. El Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 es un acuerdo que se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo del 2015. Este acuerdo ofrece a 187 Estados miembros de las Naciones Unidas, siendo Venezuela uno de ellos, una serie de acciones concretas para la reducción del riesgo de desastres y la construcción de la resiliencia. El marco de Sendai propone 4 prioridades: comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza para gestionarlo, invertir en resiliencia y aumentar la preparación para afrontar la rehabilitación y la reconstrucción de manera eficaz. Además, cabe resaltar que el marco de Sendai propone 7 metas mundiales, de las cuales la primera establece reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para el 2030 y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto al periodo 2005-2015, lo que está íntimamente relacionado con el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 1, cuya finalidad es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Desde esta perspectiva, la gestión del riesgo se posiciona como un elemento fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. En este sentido, Venezuela está caracterizada por presentar riesgos relevantes derivados de su ubicación, que le exponen a un conjunto de amenazas naturales y tecnológicas y a una alta vulnerabilidad física, social y cultural, producto de la gran concentración de la población en el arco andino costero, donde se localizan las fuentes de suministros de agua, los principales embalses y los centros industriales y petroquímicos, nucleando una importante cantidad de actividades económicas sin ningún tipo de orden o planificación. Entre los factores que contribuyen significativamente al incremento del riesgo en Venezuela se encuentra la continua y agresiva intervención humana del entorno, como los cortes y banqueos inadecuados en laderas, deforestación indiscriminada, contaminación de los cuerpos de agua, entre otros, que han generado una transformación del marco natural tendiente a incrementar progresivamente los niveles de riesgo en las ciudades y sus poblaciones. Entre las amenazas naturales que se pueden presentar en el país se encuentran los sismos, los incendios, los movimientos de masa, inundaciones, crecidas, aludes torrenciales, tsunamis, vaguadas, huracanes, ondas tropicales, sequías, olas de calor, riesgos biológicos, entre otros. Mientras que entre las amenazas de origen tecnológico podemos mencionar accidentes aéreos, accidentes vía marítima y accidentes en carretera, también accidentes industriales, derrames de sustancias químicas y radiación. Además, pueden existir otros accidentes que no están asociados a estructuras tecnológicas, como por ejemplo incendios, explosiones, intoxicaciones o colapsos en restaurantes, bares, mercados, entre otros lugares. Partiendo de estas consideraciones, nos planteamos como objetivo general analizar la situación actual en Venezuela para el cumplimiento de la meta A, una de las metas globales propuestas en el marco de Sendai. Y como objetivos específicos, evaluar el cumplimiento de la meta A del marco de Sendai en Venezuela, estudiar el impacto que han tenido los desastres desde la perspectiva de la gestión de riesgos en el país y finalmente proponer acciones para reducir el número de muertes ocasionadas por desastres en Venezuela. De esta manera, vale la pena resaltar que Venezuela se encuentra ubicada en el continente americano al norte de América del Sur, con una población de 27.227.930 habitantes según el censo del año 2011. Venezuela es un país con una variedad de condiciones físico-naturales y socioeconómicas que han permitido que se materialicen escenarios de riesgo como riesgos sísmicos, tsunamis, ondas tropicales, inundaciones, eventos hidrogeomorfológicos, incendios forestales, riesgos biológicos, entre otros. Es por ello que Venezuela ha establecido un marco legal sólido para la gestión del riesgo, que abarca desde la Constitución, leyes orgánicas hasta decretos, con el fin de prevenir, evitar, mitigar o reducir el riesgo, atendiendo a su vez las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones. Para lograr los objetivos propuestos nos planteamos la siguiente metodología, la cual está conformada por 3 grandes pasos. La primera es la revisión estadística y bibliográfica de diversas fuentes de información y bases de datos nacionales e internacionales, en donde se hizo uso de Desinventar Sendai, una herramienta conceptual y metodológica para la generación de inventarios nacionales de desastres y la construcción de bases de datos de daños, pérdidas y efectos de los desastres. La base de datos internacional de desastres, MDAT, que contiene datos básicos esenciales sobre la ocurrencia y los efectos de más de 22.000 desastres masivos en el mundo. Y finalmente, el portal CEPAL-STAT, que permite el acceso a estadísticas e indicadores periódicos auspiciado por la CEPAL. Como segundo paso, contamos con el procesamiento de la información, cuyos datos fueron utilizados en la estimación de los 3 indicadores de la meta A del marco Sendai. Finalmente, se realizó el análisis de los resultados y se plantearon las propuestas. Para la presentación de los resultados obtenidos, consideramos responder a 3 grandes interrogantes. La primera es, ¿se está cumpliendo la meta A del marco de Sendai?
Para responder a esta pregunta, analizamos información que abarque tanto el periodo de referencia del marco de Ohio 2005-2015 como el periodo de análisis 2020-2030 con base de datos reconocidas mundialmente, obteniendo los resultados que se pueden apreciar en la lámina. Esto permite evidenciar que para las distintas fuentes, aun cuando son bases de datos respaldadas por organismos internacionales, los valores son disímiles entre sí. En algunos años no se han recogido datos, además no todas las fuentes consideran los desaparecidos. Cabe destacar que, como la meta se establece para el decenio 2020-2030, todavía no ha transcurrido este tiempo, por lo que no se puede valorar el cumplimiento de la misma. Sin embargo, se realizó una aproximación considerando los años 2016-2021. Los indicadores se obtuvieron considerando el número de personas fallecidas y desaparecidos atribuidos a los desastres según lo señalado en las bases de datos de Desinventar Sendai 2021 y EMDAT 2021, y tomando como referencia la población de Venezuela según el censo 2011. En el primer indicador se obtuvo que durante el periodo 2005-2015 fueron 3.5 personas fallecidas y desaparecidas por cada 100.000 habitantes, mientras que para el caso del indicador A2, el cual fue estimado con datos de dos fuentes diferentes, la discrepancia entre ambos resultados, 2.9 y 2.3 personas por cada 100.000 habitantes, es considerable. Por lo tanto, es necesario que Venezuela cuente con su propia base de datos oficial, donde se contemple información detallada que permita cuantificar de forma certera el cumplimiento de las metas establecidas. En cuanto al indicador A3, fueron 0.6 personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes durante el periodo 2005-2015. Como se señaló anteriormente, estos valores solo ofrecen un punto de referencia para comparar los avances cuando se obtengan los resultados del periodo 2020-2030. Seguimos con la segunda interrogante. En caso de que no se cumpla la meta, ¿cuál es la significancia de los desastres riesgos analizados? La historia de los desastres en Venezuela ha estado fundamentalmente marcada por una serie de amenazas que se relacionan con las condiciones propias de su localización geográfica y su ocupación territorial de manera desordenada. Todo ello ha traído como consecuencia la ocurrencia de eventos naturales y tecnológicos catastróficos. Entre los eventos que mayores huellas han dejado en el país, en pérdidas de vida y población afectada, se encuentran los aludes torrenciales del río Limón, La Guaira y el Valle de Mocotíes, además del terremoto de Cariaco. Con base a estas consideraciones, se puede evidenciar que los eventos que ocurren con mayor frecuencia y causan grandes daños en la población y la infraestructura son los aludes torrenciales asociados a precipitaciones máximas, pudiendo tener efectos devastadores en las mismas zonas en varias oportunidades, como es el caso de La Guaira y el Mocotíes. Por lo tanto, para estos fenómenos no basta solo con identificar el riesgo y planificar la reconstrucción, sino que es fundamental el acompañamiento de las acciones institucionales que exijan la toma de decisiones para la reordenación del territorio, la implementación de los sistemas de alerta temprana y medidas que minimicen la vulnerabilidad de la población. En cuanto a los sismos, el más reciente fue el terremoto de Cariaco en el año 1997, permitiendo estudiar la forma de cómo se comportan las ondas sísmicas según el tipo de material, lo que se aplicó a las normas para el diseño sismorresistente de las edificaciones y dejó abiertas las posibilidades para nuevos estudios de microzonificación sísmica en diferentes ciudades del país. En el caso de las perturbaciones tropicales, los efectos directos se manifiestan con el paso de tormentas tropicales y huracanes por la zona norcostera del país, generando lluvias continuas, tormentas eléctricas, vientos sostenidos y oleajes fuertes. Mientras los secundarios tienen lugar en el resto del país con un aumento de las precipitaciones, especialmente en los Andes y en la región de Guayana. Sin embargo, es importante acotar que las condiciones de vulnerabilidad de la población ante estas amenazas potencian exponencialmente los daños que estos fenómenos pueden tener en el territorio. Considerando el diseño y la calidad eficiente de las construcciones, la localización de la población en zonas sujetas a sufrir los efectos secundarios, como inundaciones y deslizamientos, como consecuencia de las lluvias intensas, viviendas cercanas a la línea de la costa, la falta de preparación de la población ante la amenaza y la inexistencia de un sistema de alerta temprana e información en tiempo real. Finalmente, en el caso de los accidentes de origen tecnológico, los que más daños causan, tanto en pérdidas de vidas humanas como materiales, están relacionados con fugas y derrames de sustancias peligrosas que pueden producir explosiones, incendios y envenenamiento sobre los seres vivos. Muchas veces, esto es el resultado del espontaneísmo y o desorden en el emplazamiento de industrias contaminantes en la periferia de importantes zonas metropolitanas, que están ocasionando accidentes en la seguridad laboral en lapsos cada vez más breves. Además, se encuentran los derrames de petróleo, consecuencias económicas importantes e impactos perjudiciales fuertes sobre los ecosistemas. Finalmente, para responder al interrogante, ¿qué acciones propondríamos para atacar la problemática? Consideramos lo siguiente. Primero, se identificaron cuáles son las zonas prioritarias para la intervención según el tipo de riesgo y luego se propusieron algunas medidas para los que han causado más daño. En cuanto a los riesgos por aludes torrenciales,
tenemos acciones gubernamentales como implementar medidas estructurales para el control de la erosión en las partes altas de la cuenca, estabilización y consolidación de los cauces, en los que se incluyan presas de retención de sedimentos en la parte media y de conducción y disipación de la energía en la parte baja, y diseñar además protocolos de emergencia en caso de aludes torrenciales, enmarcados en un plan de gestión integrado de riesgo, donde se establezcan los pasos a seguir y las responsabilidades y acciones de los diferentes cuerpos de seguridad y defensa que estarían involucrados. Como acciones comunitarias, proponemos la formulación de un plan de emergencia comunitario que indique las acciones y los recursos a ser utilizados por la comunidad en caso de que ocurra una luz torrencial, identificando aquellas áreas que sean más seguras. Y en cuanto a acciones para las organizaciones o instituciones, proponemos que realicen estudios de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos asociados a la ocurrencia de deslizamientos, inundaciones, crecidas o aludes torrenciales, generando mapas que permitan representar gráficamente la extensión y el grado de peligro para una zona determinada. En el caso de los sismos, proponemos acciones gubernamentales como actualizar y adecuar los reglamentos de la construcción y normas de diseño en el tema de seguridad estructural a las realidades de las diferentes localidades, considerando los escenarios probables del riesgo sísmico. Como acciones comunitarias, proponemos la implementación de un proceso de formación específico para las poblaciones vulnerables, con el objeto de mejorar su capacidad de organización y respuesta. Y como acciones institucionales, proponemos la realización de estudios de microzonificación sísmica en el que se consideren las condiciones geotécnicas, características de suelo y amplificación de ondas para las diferentes localidades del país. En cuanto a las perturbaciones tropicales, se proponen acciones gubernamentales como establecer sistemas de alerta temprana que permitan a la población conocer con anticipación el momento en que se acerca una perturbación tropical, su intensidad y los daños que puedan ocasionar. Como acciones comunitarias, proponemos fomentar una cultura preventiva y de preparación que incluya revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de las edificaciones que pueden verse afectadas por lluvias intensas y fuertes vientos, además de abastecerse de alimentos y agua, contar con un botiquín de primeros auxilios. Como acciones institucionales, proponemos el diseñar y aplicar modelos que permitan predecir el comportamiento y los efectos desencadenados por las lluvias producto de pasos de huracanes y tormentas tropicales. Finalmente, tenemos los accidentes tecnológicos, para los que se propusieron acciones gubernamentales como garantizar el cumplimiento de las normativas existentes sobre la seguridad industrial, acciones empresariales, entre las que destacan identificar y reportar aquellas áreas dentro de las instituciones con mayores probabilidades de ocurrencia de accidentes, y elaborar planes de emergencia y seguridad laboral donde se establezcan los procedimientos específicos de actuación ante cada tipo de emergencia. Finalmente, como acciones comunitarias, propusimos la formulación de un plan de emergencias comunitario que indique las acciones y los recursos a ser utilizados por la comunidad ante la ocurrencia de explosiones, incendios, fugas de gas, entre otros. En síntesis, en el caso particular de Venezuela, nuestro país, una de las dificultades para definir la consecución de la meta A es la deficiencia en los registros de los daños y pérdidas causadas por los desastres, por lo que es fundamental fomentar la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de datos pertinentes, además de evaluar, registrar, compartir y dar a conocer al público de manera sistemática las pérdidas causadas por desastres y comprender el impacto económico, social, sanitario, educativo, ambiental y en el patrimonio cultural. Asimismo, para reducir la mortalidad causada por desastres, la gestión integral de riesgo debe convertirse en un compromiso que cuente con información técnica adecuada, la convicción política que lo traduzca en un lineamiento de Estado, el apoyo económico para sustentar las medidas de prevención y mitigación necesarias y el conocimiento y participación de la parte de la población de sus propios riesgos. Muchísimas gracias por su atención.